Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy un nuevo programa de Sin Libreto, esperando que todos ustedes se encuentren bien en compañía de sus seres familiares, de sus seres queridos, perdón, en compañía de todos quienes hagan más dichosa su vida y para quienes por diversas circunstancias deben guardar o están guardando este aislamiento que ya van 50 días, pues tranquilos, vendrán días mejores, vendrán días de ventura, días de fortuna para todos nosotros. Aunque tenemos un gobierno que cada vez nos desilusiona más y cada vez preocupa porque esta situación no tiene aparentemente un norte al cual vamos a arribar en lo pronto, pues hay que plantar buena cara a la vida, hay que plantar buena cara, buena actitud ante las circunstancias y seguir adelante. Y para quienes han perdido a un ser querido, creo que todos hemos perdido en esta situación algún ser querido, algún familiar cercano, algún familiar no tanto, algún amigo entrañable, alguna persona importante en nuestras vidas. Todos, lastimosamente, hemos perdido a alguien, pero deseando que la salud en el círculo familiar o en el entorno familiar no se vea tachada ni manchada. El día de hoy, antes de darle paso a nuestro invitado, quien es un invitado de lujo, como todos los que vienen a Sin Libreto, tenemos que analizar brevemente lo que ha ocurrido el día de hoy con un aparente hecho flagrante de unas familias o de unos ciudadanos que han supuestamente eludido el aislamiento, el cual guardaban en hoteles de la ciudad de Guayaquil o en un hotel de la ciudad de Guayaquil. Pues si bien cuando regresan a Ecuador asumen el compromiso de guardar aislamiento, pues es una medida bastante injusta obligar a estas personas que están haciendo un esfuerzo económico importante por regresar a su país, obligarlos a guardar aislamiento en un hotel. El tema del hotel no lo podemos decir porque no tenemos la certeza que sea así, pero el hotel no lo elige a discreción el ciudadano o los ciudadanos. El hotel existe un estándar de hoteles a los cuales se pueden hospedar y pues bueno, el gobierno no paga esa estadía, que son 14 días mínimo, ni la paga ninguna fundación, ni la paga ninguna autoridad. Sale del bolsillo de los ecuatorianos, sale del bolsillo de las personas que regresan al país para estar en su patria, para estar más cerca de sus familiares, para poder cumplir esa aspiración un tanto romántica de si hay que ver por última vez la luz del día que sea en la tierra propia. Entonces, me parece injusto que el gobierno catalogue de delincuentes a las personas que han salido de esta situación. El gobierno debe facilitar mecanismos para que ellos puedan guardar la cuarentena, eso sí, de una forma muy responsable, en sus domicilios. Bueno, pues ya quienes no tengan un domicilio al cual acudir o la situación en la que conviven con más personas puede poner en riesgo a estas, que busquen un hotel que se ajusten, que se acomode a las necesidades económicas y a las realidades económicas de cada persona. Pero mientras esto no sucede, el gobierno nacional no puede tratar de delincuentes a las personas que eluden esto de acá. Entrando en tema, mientras nuestro invitado se conecta, parece ser que ha tenido un problema de conexión, el tema que nos ocupa en un nuevo programa de Sin Libretos, o de Sin Libreto, mejor dicho, perdón, es la reducción drástica que el gobierno nacional ha dispuesto a los presupuestos de las universidades públicas. Si bien es cierto, en vigencia del estado de excepción, el gobierno puede eh, tomar fondos de otros rubros del presupuesto, puede disponer el movimiento de partidas presupuestarias, más la Constitución es muy clara en establecer que no se podrá tocar el presupuesto de la salud ni el presupuesto de la educación, lo cual está violentando el gobierno nacional y más allá de esa violación constitucional está perjudicando enormemente a las universidades públicas y a la educación superior pública, así como también se está perjudicando a la educación en general, pública y particular, o pública y privada en cuanto a las escuelas y colegios, al apurarse el inicio de las clases. Si bien es cierto, tenemos que tratar de, en lo posible, perder el mayor tiempo. Este año se nos ha llevado 2 meses o un poco más en este tema de la crisis sanitaria, pero tampoco podemos restringir derechos de ciudadanos menores de edad, que son un grupo vulnerable, un grupo protegido por la Constitución, y de sus padres, puesto que el no tener
la conexión o la conectividad adecuada para tomar clases online, o no tener, o no tener las herramientas como tablets, laptops, celulares smart, etcétera, para que puedan soportar o puedan descargar las plataformas o los software con los cuales se va a trabajar online, limita el derecho a la educación. Es verdad, no sabemos hasta cuándo tengamos que limitar el contacto público. No sabemos hasta cuándo esté limitado el contacto o la forma masiva de contactarse, pero tampoco se puede perjudicar los derechos de niñas, niños, adolescentes y también adultos, porque también existen personas adultas, en el caso de la universidad, que no tienen estas facilidades de conexión o no tienen los instrumentos o los elementos o los equipos necesarios para poder conectarse. Y la respuesta, por lo menos la de la Universidad de Guayaquil, a través de sus redes sociales, es que el que no pueda estudie el próximo año, lo cual es una respuesta intolerable para una casa de estudios superiores pública, la más grande del Ecuador, y aquello no lo podemos permitir. Dicho esto, es importante tener en cuenta que sin ser golpistas, sin tratar de desestabilizar al gobierno, sin provocar ninguna afectación al orden institucional, es necesario levantar la voz de protesta, salir de este coma inducido que nos tiene el gobierno nacional a través de este aislamiento y reclamar y protestar de formas pacíficas y guardando los respetos a las leyes y a las instituciones, pero reclamar por esta situación. Reclamar porque no podemos tolerar que se meta el bolsillo a la educación superior, no podemos tolerar que se sacrifique el futuro de adultos, de jóvenes que quieren estudiar, no podemos tolerar que se sacrifique la educación de niñas, niñas y adolescentes que quieren comenzar a estudiar la escuela, quieren comenzar a estudiar el colegio, pero no tienen las herramientas electrónicas, digitales, de multimedia, como se llamen, para poder hacerlo. Entonces el gobierno nacional deberá pensar muy bien las decisiones que va a tomar al respecto en cuanto a la educación de escuelas y colegios, y tendrá que necesariamente dar marcha atrás en la decisión de restar el presupuesto de la educación superior. La Asamblea Nacional, vamos, señores asambleístas, nos están debiendo un compromiso con el pueblo desde hace muchos meses atrás. Ahora se encuentran debatiendo las leyes orgánicas urgentes o las leyes de emergencia económica que ha enviado el gobierno. Y parece ser que esas leyes van a pasar por el Ministerio de la Ley porque ustedes no hacen mayor cosa. Entonces vamos, no podemos permitir que se juegue con la educación superior, no podemos permitir que se lastime el derecho de los ecuatorianos a educarnos y a superarnos académicamente. Y también, ¿por qué no?, a los órganos de control, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Vamos, están callados, están mudos, no hacen nada. Necesitamos que ustedes tomen un papel protagónico, además, para esta situación y podamos avanzar a lo breve, lo más rápido posible. Y sí, como les decía, esta es la situación y tenemos que tomar alguna medida para contrarrestarla. Ha hecho entrada nuestro invitado el día de hoy, el abogado Leopoldo Larrea Simbal. Él es abogado, además es magíster, está cursando un doctorado en la Universidad Nacional de Mar del Plata, en Argentina, es catedrático universitario, ha sido candidato a asambleísta de la provincia del Guayas, y él tiene una postura un poco más amplia de la que hemos acotado hasta este momento respecto a la reducción del presupuesto de la educación superior. Leopoldo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Mira, para mí es muy lamentable. Desde mi punto de vista como docente universitario de la universidad más grande de la República del Ecuador, que es la Universidad de Guayaquil, es lamentable que el gobierno, y abro comillas, el ministro de Finanzas, pretenda generar campos de discordia económicos con los centros de educación superior. Es muy importante que recalquemos que este recorte presupuestario no solamente que va a afectar a toda la planificación universitaria, sino que este recorte va a generar un gravísimo daño, un daño
irreparable a nivel nacional. ¿En qué sentido? Las planificaciones ya están dadas. Nosotros tenemos un plan académico que ya se encuentra presupuestados con antelación para que los muchachos procedan a generar las diferentes matriculaciones y así poder acceder. ¿Cuál es el punto? El punto es que si la universidad ya tiene mermado esos ingresos, lo que va a tocar es que lo primero que se debe de cortar, lo primero que se debe de afectar es al personal. Tenemos dos vías de personal: personal administrativo y personal docente. ¿Qué pasa si yo despido al personal administrativo de contabilidad? Los sueldos nunca van a llegar a los docentes. Miremos el tema. ¿Qué pasa si despedimos los docentes? Perfecto, ya el área administrativa se salvó. Pero veamos la otra cara de la moneda. Al eliminar todo el cuerpo docente, comienza a sufrir toda una colectividad, comienza a sufrir una sociedad. En redes sociales vi un video que aparentemente se ve que es real, donde el señor presidente de la República exalta de que no es importante tener un título. Y leyendo detenidamente comentarios de las personas, muchas chicas, muchos chicos, en redes sociales, escriben y dicen, pero si cuando voy a buscar trabajo, lo primero que me piden es un título. Entonces, estudiar no significa que no va a causar una afectación sociocultural, socioeconómica o sociofamiliar. Lo va a hacer. Por ende, está dando un golpe bravo a la familia, a la sociedad, a la humanidad. La República del Ecuador no se puede alejar de la educación. En las diferentes entrevistas ministeriales han establecido que no van a tocar, que lamentablemente la pandemia, la cuarentena que estamos viviendo, no va a afectar la educación. Y el ministro de Finanzas veo que tiene otro discurso. Yo creo que el ministro de Finanzas trabaja para ese gobierno alterno que tiene la República del Ecuador. Hace meses atrás salían que habían dos administraciones, la del gobierno nacional y la del gobierno alterno, la cual se precedía el grupo indígena. Eso no es una postura que el ministro de Finanzas deba de mantener un ataque al sistema educativo. Ahora, lo que me sorprende es un documento que recientemente el CES ha elevado. Este documento le llaman Propuestas de Reforma a la Normativa Transitoria para el Desarrollo de Actividades Académicas en las Instituciones Educativas Superior debido al estado de excepción decretado por el estado de emergencia ocasionado por la pandemia del COVID. En el artículo primero dice cómo se van a asignar las horas de trabajo a los docentes. Dice que se va a asignar las horas de aprendizaje de contacto con el docente de la asignatura, un curso equivalente asignado al profesor investigador. Y las asignaturas del componente de aprendizaje práctico experimental por su naturaleza. Pero lo que me sorprende es que en el artículo 3 habla sobre la organización de los cursos. Y aquí viene la parte que me da risa, mi querido Pedro. El artículo 3.1 dice, los cursos y o paralelos de las carreras que se han acogido a la modalidad en línea podrán contar con un mínimo de 60 y un máximo de 100 estudiantes. Yo le pregunto al ministro de Finanzas, si ya me van a bajar el sueldo y estoy predestinado a que mi familia sufra porque voy a tener menos ingresos, pero resulta ser de que vamos a trabajar más, según este documento que ha emitido el CES. Porque si voy a tener 100 estudiantes, generalmente en las clases físicas, impartimos 4 aulas en un horario completo y cada aula tiene 40, 50 estudiantes. Ahora voy a tener 100 por 4, 400 alumnos. Yo le pregunto al ministro de Finanzas, que esos 400 alumnos no se le va a enviar deberes y por ende el docente no debe revisar 400 deberes, no se va a tomar lecciones, que generalmente se toman 3 lecciones en el semestre, tengo que calificar 400 lecciones.
O vámonos al examen de primer y segundo parcial, 400 exámenes. Entonces, el ministro de Finanzas, al pretender atacar a la comunidad universitaria, está generando primero un colapso. Un colapso porque el que va a sufrir son los ecuatorianos, porque no van a ingresar a la universidad. Si me permites, Pedro, 2 segundos, me gustaría compartir una imagen. Claro, ya está dando. En redes sociales, diferentes personas han salido con estos cartelitos. Para ofrecer educación pública de calidad, educo por una sociedad más justa. Y así un sinnúmero de videos que reconozco a ciertos ex estudiantes míos de la carrera de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia, cómo se unen para que la universidad no se vea lesionada. Y no es Mira, te que... interrumpo un momento, Leopoldo. La Universidad Central del Ecuador anunció en sus redes sociales que el periodo de matriculación para este semestre se iba a suspender, porque no, lo que tú decías al inicio de tu locución, los presupuestos que ya estaban establecidos, valga la redundancia, presupuestados, han sufrido un cambio total por la merma en los ingresos que van a recibir por parte del gobierno central. Es totalmente lógico que debido a la situación el gobierno tenga que hacer malabares económicos para tratar de salir adelante y poder cumplir con sus obligaciones. Pero constitucionalmente, lo decíamos antes de tu ingreso, constitucionalmente está prohibido que aún en el estado de excepción que se encuentra vigente y que se va a prolongar por 30 días más, se toquen fondos destinados a la educación y a la salud. Ustedes como profesores, o tú como profesor de la Universidad de Guayaquil, ¿se han propuesto o se han cuestionado en presentar algún tipo de acción de protección o alguna otra acción constitucional en contra de esta medida del gobierno? No, dentro del marco académico, el cuerpo docente no he escuchado ningún pronunciamiento. Lo que sí se escucha por parte de la colectividad académica es que estamos dispuestos a protestar, ¿no? He recibido muchísimas invitaciones de varios profesores para este día lunes, creo que el lunes cae 11, sí, el día lunes 11, quieren convocarse para generar una marcha pacífica en voz de protesta referente a estas acciones que el gobierno pretende realizar. Bueno, realmente está bien, pero lamentablemente como que no se enmarca el tema de la protesta física, de salir a las calles a generar un grito de reclamo o oposición, porque lamentablemente estamos sufriendo una pandemia. Y, y bueno, pues en mi hogar, yo soy un poco delicado de salud, me he mantenido bastante encerrado, pero si me preguntas si es que quiero estar presente en esa marcha, la respuesta es sí. La respuesta es sí, porque no pueden generar ese colapso a la educación. Mira, yo he sido capacitado por parte de diferentes profesores en el área de informática, justamente preparándonos para estas plataformas telemáticas para que los alumnos puedan generar. Nosotros seguimos el proceso académico. El 1 de junio se supone que ya iniciamos clases telemáticamente. Los alumnos en todo este mes van a tener ese acceso. ¿Cuál es la preocupación mía? La preocupación que yo tengo hacia mis estudiantes, mis alumnos, bajo esta modalidad. Es que si nos ponemos a ponderar la situación, nos ponemos a ponderar derechos, el no detenernos y generar una apertura tecnológica para que se puedan seguir los estudios es buenísimo. Pero yo me pongo a pensar, ciertos alumnos míos en su momento no tenían 25 centavos para la metrovía, para el bus. O peor aún, ¿ya? Que no tenían, le escuchaba, porque yo nunca le he cobrado una fotocopia a un alumno mío, que no tenían para pagar la fotocopia de los exámenes.
Te preguntas, mi querido Pedro, ¿tendrán internet en casa? O vámonos un poco más allá, ¿tendrán computadora? O dicen, todas, que todas las personas tienen celular. Puede ser que todas las personas tengan celular, pero créelo que todas las personas no tienen la capacidad, o llamemos tecnológicamente los megas, para poder establecer una conferencia o una clase virtual. Y ahí es donde el estudiante va a generar ese rechazo y va a decir, no puedo. Y ese no puedo significa de que muchos y miles de ecuatorianos no van a poder seguir sus estudios por dos razones. La primera, porque no tienen ese acceso tecnológico. Y la segunda, porque efectivamente en esta pandemia, en esta cuarentena, tienen que coadyuvar y tienen que colaborar a la familia, tienen que ayudar a sus padres a conseguir el pan que deben de llevar a las familias el día a día. Porque la gente en el Ecuador vive en el día a día. Y aquí hay que ser un poco más unido. En la ciudad de Guayaquil, siendo una de las ciudades más grandes de la República, gracias a la municipalidad, en cada poste tenemos un servicio de internet, la cual la colectividad, los ciudadanos pueden conectarse gratuitamente. Eso es bueno, eso es bueno. Pero es un internet limitado de, tengo entendido, de 20, 25, 30 minutos. Si tengo que darle 2, 3, 4 horas de clase a un alumno, bajo esta plataforma que justamente estamos usando, querido Pedro, lamentablemente el municipio no puede hacer más, o me gustaría que haga más. Y ahí es donde los invito al gobierno nacional a unirse a los gobiernos seccionales, a los gobiernos autónomos, para que puedan ampliar todos esos servicios, todos esos apoyos a la humanidad, a la comunidad que generan, para que la educación no se merme o para que la educación no se corte, no se detenga. Y eso lamentablemente veo que el ministro de Finanzas no lo entiende. Como todo matemático cuadrado, me imagino que debe estar enmarcado A, en pagar la deuda externa, B, en cumplir las obligaciones extranjeras, C, en generar las diversas actividades ministeriales, que se defiende y dice es que el Fondo Monetario Internacional no me va a prestar dinero si es que no pago la deuda externa. Considero que debe haber otras vías, pero recortar el presupuesto a la educación, eso que aparte constitucionalmente lo prohíbe, es inconstitucional, es tocarle el alma al ecuatoriano, es tocarle el corazón a la educación, y eso no lo podemos permitir. Claro, tienes mucha razón, y eso casualmente también hablábamos al inicio de la colección, al inicio del programa, de que más allá de factores de conectividad que la mayoría de nuestros estudiantes, cuando yo fui docente de la Universidad de Guayaquil, tenía estudiantes de toda la provincia, de Milagro, de Yaguachi, de Durán, de Juján, de todos lados, de Daule, de Balsar, sin ser respectivos ni peyorativos. Si en muchos lugares de Guayaquil la conectividad de internet es mala, en la zona rural o en los cantones es peor. Esto asumiendo que tengan el servicio de internet en sus hogares. Pero ahora, si no tienen laptop, o no tienen CPU, o no tienen tablets, o no tienen celulares. Mira, en programas anteriores entrevistaba a Juan Jiménez, quien entiendo lo conoces. Él es docente en Ecotec. Y en Ecotec que hay un nivel económico más holgado que el de nuestros estudiantes. Y Ecotec tiene una economía o una población estudiantil con una economía mucho más holgada que la de los estudiantes de la Universidad de Guayaquil. Existen los problemas de no tener los instrumentos o las herramientas necesarias a algunos estudiantes para conectarse. Me parece que así irresponsable como ha sido el ministro de Finanzas y principalmente el presidente de la República, que es quien al final del día decide si removerlo o no removerlo, o influir psíquicamente en el ministro, como se ha dicho en alguna resolución judicial, me parece que es más irresponsable aún el director o presidente de la comisión interventora y rector encargado de la universidad, al decir a través de las redes sociales de la universidad que el que no pueda conectarse, pues que estudie el próximo año. Eso es limitar el derecho de los estudiantes, de ciudadanos, jóvenes, adultos mayores, que tienen el derecho de seguirse, de querer superarse académicamente, además que la educación es gratuita.
Por todas estas consideraciones me parece que la docencia universitaria debe unirse junto a los estudiantes, que son los principales perjudicados, y no solamente quedar en un tema de movilización, sino en un tema de acciones legales, puesto que la movilización, por más que todos quieran o queramos salir, nos impide este tema de la pandemia aglomerarnos. Además que nos encontramos en un estado de excepción en el cual se encuentran limitadas ciertos derechos constitucionales. Yo creo que la salida, más aún el decano de jurisprudencia, que fue asesor de un juez de la Corte Constitucional y ha sido docente de Derecho Constitucional, debería ser quien encabece las protestas judiciales en contra de esta situación. Querido Polo, ya en la despedida tenemos ¿cuál sería la palabra adecuada? Un segmento del programa que se llama Contra el Espejo o Frente al Espejo. ¿Te animas a participar? Eh, si me lo explicas cómo es, encantado. Yo te... Déjame acotar algo a tu conclusión, querido Dale, Pedro. dale. Mira, yo considero que la acción judicial, al ser preponderantemente importante y que causa un efecto inmediato, yo considero que el gobierno nacional, el presidente de la República, debe de enmarcarse dentro de un punto de sensibilidad humana. Si él realmente mantiene una posición contraria a la capacitación, a la educación, veo que tocará enfrentar las batallas judiciales y ahí las consecuencias van a ser otras. Pero yo considero de que él va a generar cambios y provocar esos remedios que realmente nuestro país, nuestra sociedad educativa, académica, cultural, familiar, se merecen. Y esos cambios que vayan a hacer posteriormente pueden ser subsanados por otros medios. Yo considero que si se alimentan una gran parte del presupuesto por los ingresos fiscales, tienen que enmarcarse por esa vía y no de recortar el presupuesto universitario. Gracias, Pedro. Y bueno, pues explícame el tema del espejo. A ver, el tema del segmento Frente al Espejo consiste en que yo te digo una palabra, una frase o un nombre y tú me respondes con lo primero que se te viene a la mente. Dale. Familia. Mis hijos. Leonidas Larrea. Mi luz. Universidad de Guayaquil. Mi docencia. Asamblea Nacional. Payasos. Función Judicial. Cruel. Docencia Universitaria. Pasión. Guayaquil. Amor. Leopoldo, gracias por tu tiempo, gracias por la deferencia de acompañarnos el día de hoy. Un abrazo. Cuídate, pase bien. Saludos para todos. Igualmente, ha sido un nuevo programa de Sin Libreto. Gracias a todos ustedes por estar presentes. Les recordamos una vez más que Sin Libreto es auspiciado por Esniapet Abogados, la solución a tus problemas judiciales. Ubícanos en Chile 303 Luque, edificio Torre Azul, piso 2, oficina 3. Ubíquenos cuando nos puedas ubicar físicamente. Mientras tanto, puedes visitarnos en la página web www.esniapet-abogados.com o en las distintas cuentas de Twitter, Facebook e Instagram. Un fuerte abrazo a todos ustedes, gracias, cuídense, quédense en casa en la medida de lo posible y disfruten de su familia. Viviremos y venceremos. Chao.